Si te dijera que en solo 6 meses pagué todas mis deudas, probablemente no me creerías, pero lo hice, y en este video te voy a mostrar exactamente cómo puedes hacerlo tú también. No se trata de magia, sino de un plan concreto y sencillo que cualquiera puede aplicar. Hace unos meses, mi vida parecía normal desde fuera. Tenía un trabajo estable, pero cada vez que miraba mis cuentas bancarias, sentía una presión constante. Las deudas se acumulaban, desde la tarjeta de crédito hasta préstamos personales, y aunque hacía mis pagos mínimos, parecía que nunca terminarían. Me sentía atrapado, sin ver una salida clara. Todo cambió el día en que abrí mi estado de cuenta y vi la cifra total de lo que debía. Fue un golpe que me sacudió por completo. Supe que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar, y que si no tomaba acción, las deudas iban a consumir mi vida. En mi búsqueda de soluciones, encontré diferentes estrategias y métodos para salir de deudas, pero lo que realmente me ayudó fue hablar con un amigo financiero que me dio los pasos clave. Además, leí varios libros sobre finanzas personales y empecé a aplicar las estrategias que te compartiré hoy. Estos son los 5 pasos que seguí para liberarme del constante pago de deudas. El primer paso fue enfrentar la realidad de mis deudas. Empecé por hacer una lista detallada de todas ellas. Por ejemplo, tenía una deuda de tarjeta de crédito de $3,000, con una tasa de interés del 30% y con un pago mensual de $150, un préstamo para el auto de $10,000, con un interés del 12% con un pago de $100, y una deuda de libre inversión de $20,000 al 20% con un pago de $150. Esto me ayudó a visualizar la magnitud del problema y saber exactamente cuánto debía pagar mensualmente. Revisé mis ingresos, que sumaban alrededor de $2,000 al mes, y calculé mis gastos mensuales. Descubrí que mucho de mi dinero se iba en compras innecesarias, como comidas fuera y suscripciones que apenas utilizaba. Este fue un momento crucial, porque me di cuenta de que necesitaba hacer cambios drásticos. Con esa información me puse manos a la obra para crear un presupuesto. Mi prioridad era cubrir los gastos esenciales: vivienda, comida y transporte. Por ejemplo, asigné $600 para la renta, $200 para alimentos y $100 para transporte. Luego, identifiqué gastos que podía reducir o eliminar. Me di cuenta de que estaba gastando $100 al mes en suscripciones de streaming y servicios que no usaba, así que los cancelé. Además, reduje las 4 salidas a comer a la semana, además de los domicilios que pedía también. Al establecer límites para cada categoría, pude destinar más dinero al pago de mis deudas. No fue fácil al principio, pero ver cómo mis deudas disminuían poco a poco hizo que valiera la pena. Una vez que tenía claro mi presupuesto, elegí la estrategia de la bola de nieve para pagar mis deudas, la cual consiste por comenzar a pagar más en la deuda más pequeña primero y con más interés, que era la de la tarjeta de crédito. Así que pagaba $150 más $800 del ahorro en suscripciones. Pagué primero los $3,000 de la tarjeta, lo que me motivó muchísimo. Después de eso, pasé a la deuda del auto, donde debía $10,000, así que pagué $100 correspondientes, además de los $950 de la tarjeta de crédito que ya había pagado. Mientras tanto, seguía haciendo los pagos mínimos de libre inversión de $20,000, que eran de $150 más los $1,050 que sobraban de las deudas anteriores. Esto me ayudó a sentir que estaba avanzando, y cada deuda pagada me daba más impulso para seguir adelante. Para acelerar el proceso, sabía que no podía depender solo de mi salario. Así que empecé a buscar formas de generar ingresos adicionales. Por ejemplo, ofrecí servicios freelance de diseño gráfico en plataformas en línea, lo que me permitió ganar entre $200 y $500 extra al mes. También vendí cosas que ya no necesitaba, como una bicicleta y alguna ropa, lo que me dio un ingreso adicional de $800. Estos ingresos extras fueron directamente a mis pagos de deuda, lo que me permitió saldar más rápido las deudas del auto y comenzar a reducir la hipoteca. Mantenerme motivado fue clave, porque había días en los que parecía que no avanzaba lo suficiente. Para seguir adelante, establecí metas pequeñas, como pagar $500 adicionales en el siguiente mes. Cada vez que alcanzaba una meta, me daba una pequeña recompensa, como una cena especial. También visualicé cómo sería mi vida sin deudas. Me imaginaba viviendo sin la preocupación constante de los pagos, y eso me daba fuerzas para seguir. Además, me rodeé de personas que me apoyaron, hablando de mi objetivo con amigos cercanos y familiares que me animaban a no rendirme. El momento más difícil llegó cuando parecía que el dinero no alcanzaba, y las tentaciones de volver a mis viejos hábitos de consumo estaban por todas partes. Hubo días en los que me sentí desanimado, pero recordé mi objetivo y lo mucho que ya había avanzado. Este fue el punto donde la motivación fue clave. Visualicé mi vida sin deudas, lo que me dio la fuerza para seguir adelante. Después de 6 meses de arduo trabajo y dedicación, llegó el día que tanto había esperado. Con las manos temblorosas, hice el último pago de mi deuda. En ese momento, una ola de emociones me invadió.
alivio, orgullo y sobre todo una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Pero el verdadero impacto de este logro fue mucho más allá de simplemente tener una cuenta bancaria más saludable. Permítanme compartirles cómo esta experiencia transformó completamente mi vida. Lo primero que noté fue un cambio radical en mi mentalidad. Pasé de ser alguien que vivía con la filosofía de comprar ahora, pagar después, a entender el valor de ahorrar primero, comprar después. Esta nueva forma de pensar revolucionó mis hábitos de consumo. Aprendí a diferenciar entre necesidades y deseos, lo que me permitió tomar decisiones financieras mucho más inteligentes. Con el tiempo me di cuenta de que mi calidad de vida había mejorado significativamente. El estrés constante por las deudas desapareció, y esto tuvo un impacto directo en mi salud mental y física. Comencé a dormir mejor, sin esa angustia nocturna por cómo pagaría las cuentas del mes siguiente. Me sentía más ligero, más presente en mi día a día. También cambió mis relaciones personales. Al no estar constantemente estresado por el dinero, pude ser más presente con mis seres queridos. Disfrutaba más el tiempo que pasaba con mi familia y amigos, sin esa nube oscura de preocupaciones financieras sobre mi cabeza. Mis relaciones se volvieron más profundas y significativas. Pero eso no es todo. Con mi historial crediticio mejorado, de repente se abrieron puertas que antes estaban cerradas para mí. Pude considerar inversiones y oportunidades de negocio que antes eran simplemente imposibles. Era como si hubiera desbloqueado un nuevo nivel en el juego de la vida. Durante este proceso desarrollé habilidades financieras que ahora aplico en todos los aspectos de mi vida. Aprendí a crear y mantener un presupuesto efectivo, a planificar a largo plazo y a negociar mejor, tanto en mi trabajo como en mis finanzas personales. Estas habilidades se convirtieron en herramientas valiosas que uso día a día. Quizás uno de los cambios más emocionantes fue la nueva libertad para soñar que experimenté. Sin el peso de las deudas, pude empezar a pensar en metas a largo plazo que antes parecían inalcanzables. Comencé a visualizar viajes que siempre quise hacer, e incluso a considerar la posibilidad de iniciar mi propio negocio. Además, pude construir un fondo de emergencia, lo que me dio una sensación de seguridad que nunca había tenido. Mis prioridades también cambiaron drásticamente. Dejé de valorar tanto las cosas materiales y comencé a invertir más en experiencias y en mi crecimiento personal. Sorprendentemente, incluso comencé a donar y ayudar a otros, algo que antes era impensable debido a mi situación financiera. Descubrí que dar me traía una satisfacción que ninguna compra podría igualar. Finalmente, todo este proceso me llevó a descubrir un nuevo propósito en la vida. Desarrollé una pasión por la educación financiera y comencé a compartir mi experiencia para ayudar a otros que estaban en la situación en la que yo me encontraba antes. Este nuevo propósito me ha dado una satisfacción que va más allá de lo material y me ha hecho sentir que mi lucha con las deudas tuvo un significado más grande. La transición a una vida sin deudas no fue instantánea. Hubo momentos de ajuste y tuve que mantenerme vigilante para no caer en viejos hábitos. Pero con el tiempo, mi nueva forma de manejar el dinero se convirtió en una segunda naturaleza. Ahora, cada vez que recibo mi salario, lo primero que hago es apartar dinero para ahorros e inversiones. He creado un fondo de emergencia que me da tranquilidad ante cualquier imprevisto. No tengo miedo de revisar mis cuentas bancarias, porque sé que estoy en control. Recuerda que salir de deudas no es un proceso rápido ni fácil, pero es completamente posible si tomas las decisiones correctas. Si yo lo logré en 6 meses, tú también puedes hacerlo. Tú eres el héroe de tu historia financiera.